Una niña de 14 años salió de la escuela y desapareció sin dejar rastro. La buscaron la policía y el FBI, pero no tenían ni una sola pista. 9 meses después, este misterioso caso se resolvió de repente por sí solo, sorprendiendo a toda América. Esta es la historia de cómo un crimen que parecía desesperado a primera vista puede tener un final feliz, y de que siempre hay una salida incluso en las situaciones más difíciles. Abigail Hernández vivía con su madre y su hermana en la ciudad provincial de Conway, en el estado de New Hampshire. Es un lugar pequeño, pero muy pintoresco, con una población de unas 10,000 personas. Los habitantes de la ciudad estaban acostumbrados a la tranquilidad propia de la típica provincia estadounidense. Y nadie podía imaginar que justo delante de sus narices se desarrollarían acontecimientos realmente monstruosos. El 9 de octubre de 2013, Abby, como de costumbre, se fue a la escuela. En 3 días, la niña se preparaba para celebrar su 15º cumpleaños y estaba de muy buen humor. Ella y su madre planeaban organizar una gran fiesta, reuniendo a todos los amigos de la niña. Al terminar las clases, ella se dispuso a ir a casa. Ese día, su madre, Shenia Hernández, estaba en casa. Desde la ventana vio el autobús escolar que llevaba a los alumnos a casa después de las clases, pero Abby no estaba en él. Al principio la madre no sospechó nada extraño. La niña podía haberse ido a pasear con sus amigos o haber ido a casa caminando. Entonces le envió un mensaje preguntándole si todo estaba bien. No hubo respuesta. La madre empezó a preocuparse. Decidió ir hasta la escuela para averiguar a dónde había ido su hija. Al llegar, habló con los maestros y descubrió que el bibliotecario había visto a Abby salir de la escuela. En ese momento, la madre empezó a preocuparse seriamente. Su hija no respondía a los mensajes ni a las llamadas, y Shenia empezó a pensar qué podría haberle pasado. Al principio pensó que Abby podría haberse lesionado o haber sido atropellada de camino a casa. La mujer llamó al hospital, pero su hija no estaba allí. Desesperada por buscarla por su cuenta, al anochecer la madre acudió a la policía. Lo primero que supusieron los investigadores fue que Abby simplemente se había ido de casa por algún problema familiar. A pesar de las objeciones de la madre, quien aseguraba que tenía una relación excelente con su hija, la policía inicialmente siguió esa línea de investigación. La mejor amiga de Abby también le dijo a la policía que la niña no tenía ningún problema en casa y que no podía haberse escapado simplemente. Ese día, durante los recreos entre clases, se divertían y hablaban sobre la próxima fiesta por su cumpleaños. 48 horas después de la desaparición, el FBI se unió al caso. Comenzaron a interrogar a todos los conocidos de Abby y a reconstruir la cronología de los acontecimientos de ese día. Cuando llegó el cumpleaños de Abby, ya nadie tenía ganas de celebrar. En lugar de la celebración planeada, la madre, destrozada por el dolor, hizo un llamamiento público a su hija. Dijo cuánto la extrañaba y le pidió que regresara a casa. Mientras tanto, los investigadores no tenían ninguna pista. A través de las cámaras de la escuela, averiguaron que la niña salió del edificio después de las clases. No subió al autobús. En él viajó su novio, quien le envió varios mensajes a Abby durante el trayecto. A las 14:53 ella respondió, y 14 minutos después su teléfono se apagó. Durante un tiempo, la policía consideró a su novio como sospechoso. Pero esa línea de investigación fue más bien un acto desesperado y no duró mucho. En ese momento, cualquier posible pista se agotó. Durante la investigación, la policía descartó la versión de una fuga. En primer lugar, entendieron que Abby realmente tenía una buena relación con su madre y su hermana. En segundo lugar, según las grabaciones de las cámaras de la escuela, se veía que la niña no llevaba consigo ningún objeto adicional. Si hubiera decidido huir de casa, claramente no le habría bastado solo con una mochila con libros de texto. En casa también tenía dinero, que la niña no se llevó. Si Abby hubiera decidido huir, el efectivo le habría sido útil en primer lugar. La investigación se prolongó durante un mes. Todo ese tiempo, su madre no podía encontrar tranquilidad ni mantener su ritmo de vida habitual. Por eso, durante mucho tiempo no revisó el buzón, de lo cual luego se arrepintió.
Allí había una carta de Abby. La carta fue enviada 13 días después de la desaparición de la niña. El contenido de la carta alegró a la madre, pero también generó una serie de preguntas. Querida mamá, te extraño y te quiero más de lo que puedes imaginar. Perdóname por lo que hice. He leído los periódicos y visto los reportajes. Respondiendo a tu pregunta, sí, estoy viva. Te extraño, mamá, pero no diré dónde estoy. Los forenses analizaron el ADN en el papel y confirmaron que la carta la escribió Abby. Su madre también afirmó que el texto fue escrito por su hija. Sin embargo, el contenido en sí resultó completamente ilógico. Entonces la madre consideró la posibilidad de que Abby hubiera sido obligada a escribir esas líneas. La policía esperó un mes más antes de hacer pública la carta. Consideraban que la divulgación pública del simple hecho de su existencia podría poner a Abby en un riesgo aún mayor. ¿Y si la niña está siendo retenida en cautiverio y logró enviar esta carta a escondidas de sus secuestradores? Aquí hay poca lógica. ¿Por qué entonces Abby no dio ningún detalle para que pudieran ayudarla? Pero la policía no quería arriesgarse. Cuando finalmente se publicó la carta, se convirtió en el tema principal de conversación en el pequeño pueblo. La mayoría de la gente creyó de inmediato que Abby simplemente se había escapado y comenzaron a juzgarla a ella y a su familia. Algunos se indignaron porque, debido a una simple fuga, la policía puso a todos en alerta e interrogó a la mitad del pueblo. En ese punto, la investigación prácticamente se estancó. Abby parecía haberse esfumado y la policía no podía encontrar ningún rastro de ella. Así continuó hasta el 20 de julio de 2014, cuando la solución apareció por sí sola, convirtiendo instantáneamente esta historia en una sensación. 9 meses después de la desaparición, Abby apareció en la puerta de su casa. Si ya pensaste que la niña realmente se había escapado, no te apresures a sacar conclusiones. Al llegar a casa, donde la recibió su madre conmocionada, Abby contó que la habían secuestrado. Aquel fatídico día en que la niña desapareció, ella iba caminando a casa desde la escuela. A pesar de que la ciudad era pequeña, las distancias eran considerables. En un momento dado, un coche se detuvo junto a la niña y el conductor le ofreció llevarla. Abby aceptó, ya que estaba cansada y se había hecho ampollas en los pies por las botas nuevas. Al principio todo parecía normal. El hombre de mediana edad al volante conducía en dirección a su casa, hasta que de repente giró hacia un estacionamiento vacío. Abby se dio cuenta de que podía estar en peligro e intentó salir del coche, pero el hombre sacó un arma y le ordenó que no se moviera. Le puso a Abby unas esposas y una gorra de manera que no pudiera ver el camino y luego condujo en una dirección desconocida. Durante todo el trayecto, Abby intentó convencer al desconocido de que la dejara ir. Le prometió que no le contaría a nadie lo sucedido, pero él siguió conduciendo hasta que finalmente llevó a la niña a su casa, a 30 millas de su ciudad. Allí encerró a Abby en un gran contenedor metálico acondicionado como una habitación. Luego, el secuestrador le puso un collar especial y le explicó a la niña que le daría descargas eléctricas cada vez que intentara gritar. También le dijo que la puerta del contenedor estaba conectada a un mecanismo que prendería fuego a todo alrededor si alguien intentaba rescatar a Abby. Desde entonces, la niña estuvo en cautiverio, sufriendo abusos de manera regular. Desde los primeros días, decidió ganarse la confianza del secuestrador para tener una oportunidad de escapar. Constantemente le decía que no lo culpaba de nada y que entendía sus motivos. Abby también le prometió que no le contaría a nadie lo sucedido si él la dejaba en libertad. Pasaron los meses y el secuestrador realmente empezó a confiar más en su prisionera. Poco a poco, comenzó a llevarla del contenedor a su casa, donde el hombre se dedicaba a imprimir dinero falso. De esa manera se ganaba la vida, y a partir de cierto momento, Abby, a petición suya, empezó a ayudarlo en ese negocio. Con el tiempo, el hombre fue perdiendo cada vez más la vigilancia. Empezó a creer que Abby realmente nunca intentaría escapar, y que incluso le gustaba pasar tiempo con él. Gracias a esto, un día cometió su primer error grave. El secuestrador le dio a Abby varios libros de cocina para que aprendiera a cocinar. En uno de ellos estaba escrito, propiedad de Nathaniel Kibbe. Entonces, Abby preguntó quién era ese Kibbe.
El secuestrador palideció y con voz temblorosa dijo: ¿Cómo sabes mi nombre? Desde entonces, ella supo cómo se llamaba su secuestrador, aunque eso no la ayudó a escapar a la libertad. El desenlace de esta historia llegó para la niña de manera bastante inesperada. Un día, Kibi simplemente la subió al coche, la llevó a su ciudad natal y la dejó en la calle, a 1 milla de su casa. Como se supo más tarde, el secuestrador hizo esto por miedo. ¿Recuerdan su pequeño negocio de falsificación de dinero? Fue precisamente por eso que tuvo que dejar en libertad a su prisionera. El caso es que Kibi le dio a una conocida suya 3 billetes de $50 de su propia fabricación, haciéndolos pasar por dinero real. Ella fue al supermercado local e intentó pagar con ellos, pero allí detectaron la falsificación. La policía llegó al lugar y la mujer les dio el nombre de la persona que le había entregado esos billetes. Después de eso, ella llamó a Kibi y le informó que la policía iba a allanar su casa en cualquier momento. Por supuesto, en ese caso la policía se habría llevado una verdadera sorpresa. Además de la fabricación clandestina de billetes falsos, habrían encontrado a la niña que había desaparecido hacía 9 meses y de la que hablaba toda la región. Entonces él entró en pánico y decidió dejar que Abby regresara a casa, exigiéndole que no dijera su nombre ni ninguna circunstancia del secuestro. Lo más probable es que, si la niña no se hubiera ganado su confianza, él habría decidido deshacerse de ella de otra manera. Pero todo salió a favor de Abby. Ella regresó a casa. Al principio, la niña se negaba a hablar con la policía. Ella no contó los detalles de lo sucedido ni siquiera a su madre. Solo 1 semana después, Abby se atrevió y dijo el nombre de su secuestrador. Un escuadrón especial irrumpió en la casa de Kibi y lo arrestó. El juicio contra el secuestrador se prolongó durante varios años. En 2016, él se declaró culpable y recibió una condena de entre 45 y 90 años de prisión. En el momento del secuestro, Kibi tenía 34 años. Así que pasará tras las rejas la mayor parte del resto de su vida, o incluso toda. Abby también estuvo presente en el juicio. Allí declaró que, a pesar de todo el horror por el que Kibi la hizo pasar, ella lo perdona. La joven contó que lo sucedido la hizo valorar su vida y su libertad de una manera nueva. Ahora, Abby y su pareja están criando a un hijo. La joven sigue viviendo plenamente, a pesar de todo lo que tuvo que pasar. Su historia demuestra claramente que una persona puede salir de las situaciones más terribles si se lo propone. Los principales psicólogos criminales citan el comportamiento de Abby como ejemplo de cómo se debe actuar en caso de secuestro, porque la chica hizo todo lo necesario para salvar su vida. Aunque estos acontecimientos le dejaron una huella imborrable, ella sigue viviendo y amando la vida.